mensaje de hoy tiene como título Babilonia religiosa o las obras del falso profeta. También eso podría ser. Apocalipsis 17, voy a leer solo el 4 y el 5. Dice, a la mujer, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Estas palabras son bien importantes tenerlas claras. Y en su frente un nombre escrito en misterio. Oigan bien esto, el misterio es algo que se dijo en el Antiguo Testamento, pero no se había revelado en el Nuevo, pero hoy lo vamos a saber. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es bien importante, hermanos, que entendamos, a manera de introducción, lo que vamos a ver hoy es cómo Satanás lleva a cabo su obra en la tierra. Gracias al Señor está haciendo buen uso de lo que es también una epístola, nos hace algo parecido a lo que hacen las epístolas. Por ejemplo, todos los que siguieron el estudio del libro de Romanos saben que Romanos del 1 al 12 está dando toda la doctrina de la enseñanza, y después de que te capacita, te instruye, te da doctrina y todo eso, después viene y aplica el sermón de una forma experimental y práctica para el creyente, dándote instrucciones y exhortaciones con lo que, a la luz de lo que ya se te enseñó. O sea que en el capítulo, aquí igual, en el capítulo 12, nosotros y en el 13 vimos la descripción y lo que es Satanás, cómo actúa Satanás, apareciendo en el capítulo 12 frente a la mujer, ¿verdad? En esa guerra, en ese paralelo lo vimos, y luego lo vemos nosotros cómo lleva su obra en la tierra a través de dos personajes, el anticristo y el falso profeta. O podría decirse a través del anticristo, porque todo lo que hace el falso profeta lo hace para el anticristo. Hay una fusión, así como hay una unión entre Cristo y la iglesia. No existe la iglesia sin Cristo, ni Cristo sin la iglesia. O un ejemplo del mundo, no existe Hitler sin los nazis, ni los nazis sin Hitler. Así para que tengan una idea. Como introducción vemos que Babilonia religiosa, las obras del falso profeta o la bestia terrestre, que vimos a partir del capítulo 13, versículo 11. Veamos aparte de la interpretación de esta mujer, parte de esto, dice. Y lo primero que vemos es una sociedad sacralista. ¿Qué es una sociedad sacralista? Es una sociedad donde la iglesia y el Estado están fusionados, están unidos, que siempre se ha dado en muchos países y ha sido la causa de muchas de las guerras todo el tiempo eso. Dice, combinando así la religión y el Estado en la fusión de la bestia marina y la bestia terrestre. Porque la bestia marina, que es el anticristo, la que sube del mar, y vemos la bestia que sale de la tierra, y dice que todo lo que hace la de la tierra es para la bestia que sube del mar. O sea, hay una fusión. Ahora vamos a ver cómo lo describe aquí en nuestro texto. Esta bestia, dice aquí, y la mujer que has visto, esta es la interpretación que da, o diría yo parte de la interpretación, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí es donde vemos a una mujer montada sobre la bestia. La bestia corresponde al reinado, al anticristo, que es tipificado como los reyes de la tierra, y ella montada arriba, o sea, fusionada, unida. Ahora, cuando vemos nosotros que esta es la única descripción que da, digo esto porque no solo es una ciudad, también es una ramera y también tiene muchas más características de esta mujer. Así que vamos a ver todas estas. Esta es la imagen del mundo controlado en su mayoría por las obras del falso profeta, llenando la tierra de falsa religión y mentiras, parodiando así la bendita unión de Cristo y su iglesia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Tal y como lo veremos en nuestro texto columna.
Mi texto de apoyo para apoyar este mensaje es Apocalipsis 21, versículo 2. Y dice: yo, Juan, vi la santa ciudad. Acá vemos una ciudad religiosa, ramera, y aquí vemos una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué hermosa cosa vemos aquí. Así que esto es solo como introducción para que entendamos ahorita en el desarrollo qué hace realmente la bestia terrestre, cómo el falso profeta daña a la tierra y sus obras en la tierra. El bosquejo, la sentencia primero contra la gran ramera del 1 al 2. Vamos a ver la descripción de la gran ramera del 3 al 6, la vamos a conocer. Y luego vamos a ver, el ángel revela el misterio tanto de la mujer como de la bestia donde va montada. Así que del 7 al 18 entramos. La sentencia contra la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Fíjense lo hermoso que se ve aquí, uno de los 7 ángeles. Por eso les digo, estamos contando, este es el 6º paralelo. Terminamos el 7º paralelo con los ángeles derramando las copas de la ira. Pero ¿qué están haciendo otra vez esos ángeles acá? Para que vean que siempre es parte de lo mismo. Están involucrados ¿en qué? En los juicios que se llegan contra la tierra. Siempre lo vamos a ver así. Dice: y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Está sentenciada. Como vimos, es una guerra anunciada. Es una guerra, pero que la ganamos. La que está sentada sobre muchas aguas. La sentencia profetizada tanto aquí en Apocalipsis como en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis 14, que ahí no vimos, en ese paralelo que fue el 5º, no vimos, y ahí no vimos nosotros, como en el segundo paralelo que vimos los sellos, juicios, los 4 caballos, ¿verdad? Cada vez que se quitaba un sello, juicios. Luego, eso fue en el segundo. En el tercer paralelo vimos el juicio de las trompetas. Juicio. Y luego vimos en el 4º paralelo, que es prácticamente dice, pues ahí no vimos nada, o sea, no vimos qué sucedió. Bueno, aquí estamos viendo esto, lo mismo de Babilonia. Dice Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vemos en ese paralelo también la Babilonia cayendo. Y también en el 16, Apocalipsis 16, que fue otro paralelo anterior, ¿verdad? A este, que fue el 5º, ese fue el 4, el del 14, y este es el 5º. Porque también ahí dice, y aquí no vimos trompetas, no vimos copas. ¿Qué vimos allí? Apocalipsis 16. El 7º ángel derramó su copa y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Se fijan? Otra vez ahí lo volvimos a ver. Lo vimos también en el primer paralelo con Esmirna. Dice, allá ¿qué? En el primer paralelo no se vio ni de juicios de caballos, ni de trompetas, ni de nada, y tampoco Babilonia. Sí, allá simplemente se le llama la falsa religión. En Apocalipsis 2:9 con Esmirna dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Ese es otro título de la religión falsa, de la falsa Babilonia. Y ahí mismo en Apocalipsis 3, versículo 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, son falsos, falsa religión. Vemos otra vez luchando contra ¿quién? Contra la iglesia en el primer paralelo, la misma guerra. No solo vemos a los judíos, que a la sinagoga de Satanás, que son judíos que dicen ser y no lo son. Lo vimos atacada, ¿por qué? Por las doctrinas de la prosperidad, por Balaam. Lo vimos atacada por Jezabel. La vimos atacada por los nicolaitas. ¿Y cómo la vimos al final? Triunfando. O sea, es la misma historia, son los paralelos. Para tomar el libro y tenerlo en la mano, no sentir, ay, qué difícil. No, es sencillo. En el Antiguo Testamento,
Por eso vamos a decir, te voy a mostrar la sentencia. ¿Cuál sentencia? La profetizada. La deberían de saber. Todos los profetas hablaron de ella. Isaías 21, versículo 9. He aquí viene hombres montados, jinetes, de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Jeremías 51:6. Huid en medio de Babilonia, huid en medio del pueblo impío, huid de la idolatría, dice la doctrina, y liberad cada uno su vida, para que no perezcas a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Las abominaciones de la tierra, dice. De su vino bebieron los pueblos. ¿Ves? La copa con la que embriagó a los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemí sobre ella. O sea, lo mismo. El 53. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destructores, dice Jehová. Anunciada su sentencia. 55. Porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ella. ¿Ves? Como sonido de muchas aguas, que son los pueblos, las muchedumbres, lenguas y naciones. En el 64 dice, y dirá así, se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. ¿Cuál es el significado de las muchas aguas? Es claro, pueblos, muchedumbres, naciones. Lo vio Isaías 17:21. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. ¿Ven? Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es esto? Sencillo, es un lenguaje profético. Por eso habla así, ¿verdad? Y simplemente está hablando de las muchas aguas. Los pueblos harán estruendo, dice, como de ruido de muchas aguas. Más claro aquí mismo en Apocalipsis 17, versículo 15. Y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. ¿Qué le dije yo? Que Isaías no está interpretando. Apocalipsis está interpretando Isaías. Allá, si no te quedó claro, dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya no le podemos dar otro significado. Está claro. Versículo 2. Con la cual han fornicado. Y todas estas palabras son de subrayar. Fornicado los reyes de la tierra. Ahí está la fusión. Ahí está la fusión, ¿verdad? Los reyes de la tierra siempre piensen en la bestia escarlata, ¿verdad? Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Aquí estamos hablando de fornicación espiritual. Y yo quiero, hermanos, mi principal punto es que ustedes entiendan cómo Dios ve la falsa religión y la fornicación. Y para eso vamos a ver lo que los profetas nos dicen acerca de eso. Quiero que vean cómo Dios la ve, cómo la repudia, cómo es abominación, cómo es horrible, horripilante, es algo que Dios no detesta. Por ejemplo, en Oseas 1:2 le dice a Oseas, ve y tómate una mujer prostituta y cásate con ella. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo, Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque le quiero dar un mensaje a la tierra. Dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea que Dios quiere que identifiques esta fornicación espiritual con algo que tú entiendas. Te está mostrando algo que tú conoces. Y en Ezequiel 16, voy a tomar estos textos porque después la doctrina los va a explicar, pero quiero que les queden claros. Dice Ezequiel 16:15, pero confiaste en tu hermosura, le dice a Israel, y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eran, se las dabas a cualquiera. Además de esto, 20, tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Quiero que vean la relación, cómo se intercambia entre lo que es religiosidad y fornicación, que es lo mismo. Está hablando de fornicación espiritual y pasa de una fornicación literal, como se ve, como si fuera
abuso, como sexo, ¿verdad? Al mismo tiempo la relaciona con ¿qué? Con religión. Sacrificar hijos a los demonios, sus hijos. Dice, para que degollaste también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Se fijan de qué fornicación está hablando? Pero Dios quiere que entiendas y por eso la usa con lo que vemos. Dios te la pone de esta manera. Piensa tú en tu amada esposa que solo ha sido tuya, que solo es tuya. Imagínatela revolcándose con todo mundo, prostituyéndose. Es lo que va a hacer ahorita el Señor. Quiere que tú veas así, lo hace para que entiendas cómo es de detestable a Él la gente que se va tras otros dioses. Versículo 28. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Dice el 26, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Horrible, un lenguaje fuerte. Ezequiel 23, hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre. Wow, qué hermoso se refiere. Se está refiriendo a cuando el reino se dividió, a Judá y al reino del norte. Dice, los cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron ultrajados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, o sea, eran sus esposas. Y dieron a sus hijos y hijas. Y se llamaba Samaria Ahola, el reino del norte, y Jerusalén Aholiba, el reino del sur, Judá y Benjamín. Y Ahola cometió fornicaciones aún estando en mi poder, o sea, cuando era mi esposa. Y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, dice el 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque en ellas se echaron en su juventud. Y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas sus fornicaciones. Fíjate cómo lo describe. El 11. Y vio su hermosura Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Después de que vimos al reino del norte con becerros de oro en Dan, fornicando con todo eso, decíamos qué mal estaba. Pero después Israel hizo cosas peores. Después de su caída, ustedes vieron hasta dónde llegaron Israel. Por eso dice ella, le fue peor. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Como la describe esto la doctrina. Dice uno, oh, qué lenguaje tan feo. La doctrina, pastor, no habla así. No, la doctrina no habla así, hermanos. La doctrina es igual. Primero, Santiago nos dice bien clarito, dice, oh almas adúlteras. Santiago está acusando tu alma y la mía, las almas de las personas, de adulterio. Así, ¿a qué se refiere? Adulterio espiritual. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos textos del Antiguo Testamento nos deben dejar bien claro lo asqueroso y horrendo que ve Dios la fornicación espiritual, idolatría y falsa religión. Pero la doctrina no lo ve menos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4, versículo 1, Dios está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Doctrina de demonios. ¿Cuáles son esas? Esas iglesias que solo lo primero que hacen a poner un montón de reglas. No comas esto, no bebas lo otro, no te pongas esto, no te pongas aquello. Reglas y reglas. Religión. Aquí está diciendo que es doctrina de demonios. Eso no es todo. Por ejemplo, 1 de Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Toda religión falsa que rinde culto, dice la Biblia que se lo está rindiendo al demonio, no a Dios. Porque están equivocados. Y no a Dios. Y dice uno, pero son muchos más textos, hermanos. Gálatas 1, el versículo 8 y el 9, que dice que el evangelio de las obras, si se hacían poquitas, así un poco de levadura, es maldito. Es maldito. Y vemos nosotros en muchos otros textos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, en
Primera de Juan, versículo 4, dice: hijos, no creas a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos han salido por el mundo. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y es el espíritu ¿de qué? Del diablo, del anticristo. Y el texto que trajo Fanor ahorita en el capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, también está diciendo que esas personas tenían el espíritu del anticristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creían que Cristo era el ungido, ¿verdad? Porque no creían en el Hijo y en el Padre. O sea, cualquier equivocarte en doctrinas esenciales te convierte en doctrina de demonios. Así también lo ve la doctrina. Aquí vamos a ver en el segundo encabezado la descripción de la gran ramera. Esto ya es importante, esto se va a usar en lo que sigue. Ya en lo que sigue, ustedes ya tienen esta información, ya ven cómo Dios ve eso tan mal. Y no me lo inventé, lo traje de las Escrituras. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. La mención "y me llevó en el espíritu al desierto" quiere decir la enseñanza que Dios nos da. El desierto siempre ha sido un símbolo del caminar del pueblo de Dios, el peregrinar por esta tierra, como desde el momento que nos convertimos hasta que lleguemos a la presencia de Dios cruzamos un desierto lleno de problemas. Es la misma ilustración de la salida de Egipto, cruzar el desierto y llegar a la Canaán celestial. Eso es lo que está diciendo. Dice: la llevada al desierto es un símbolo de peregrinación por este mundo, donde seremos tentados y enfrentados todas las calamidades del desierto, como son las fieras, peligros y todo tipo de escasez. Lo mismo le sucedió a Cristo en la tentación de Lucas 4. Y al igual, el mismo Satanás que tienta a Cristo nos tentará a todos nosotros por medio de sus 2 secuaces, la bestia y el falso profeta. Satanás sobre una bestia, sentado sobre una bestia escarlata, sentada. Lo que tenemos aquí es una sociedad sacralista, imitando así el matrimonio glorioso de Cristo y la iglesia. Aquí vemos un cuadro de lo que esto significa: gobierno sacralista. Y Cristo prohibió esta unión de gobierno y Estado. Lo hizo en Mateo 22, cuando le preguntaron, cuando dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción de la moneda? Y esto fue lo que dijo Cristo. Dijo Cristo: le dijeron: de César. Y él les dijo: da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No mezcles eso, esa mezcla no es legítima. El gobierno, dale lo que es al gobierno, autoridad, respeto a las autoridades, pero a Dios la adoración, solo a Dios. Versículo 4: y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las, otra vez, abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Este es el mismo lenguaje de antes, ¿verdad? Que vimos profético. También todo este adorno era la manera. Lo primero es, no sé si se acuerdan de la historia que estábamos viendo de Jeremías, Isaías. Vemos cómo Dios encuentra a Israel, ¿verdad? Bañada en sangre, como una niña. Dice: cuando creció, cuando ya estaba lista para el amor, la adornó de todas piedras preciosas, oro y todo, le dio su vino. Bueno, esto, cuando dice la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, también es la vestimenta sacerdotal de los sacerdotes. Entonces, por eso aquí dicen: esa es la iglesia católica, ella viste escarlata, púrpura y todo eso. Sí, la iglesia católica falsifica las vestimentas de Aarón, hasta se pone la mitra y todo eso. Pero eso lo que quiere decir está haciendo descripciones de ¿qué? De una falsa religión. De una falsa religión. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Un misterio, sí, fíjense esto, que ya no va a ser misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora ya saben ustedes que es la madre de la falsa religión, ¿verdad? Lo que es la falsa religión. Este es el misterio que parodia la ramera, porque es un misterio. Dice Efesios 5: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está viendo una división. Ahora, ¿cuál es el misterio que acaba de revelarse aquí? Ese matrimonio. ¿Cuál es ese misterio? Dice:
el contraste totalmente con la mujer santa y la esposa del Cordero. Miramos Efesios 5, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres. Aquí Dios nos hace ese contraste. Así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate. Y se entregó a sí mismo por ella. Aquí tenemos a Cristo, el Rey, sacerdote y profeta. Tenemos a la iglesia. Dice, se entregó por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado. Y cuando se habla, se entregó por ella, está hablando, se entregó a muerte. Porque si no muere, no la purifica. Por eso cuando yo oigo aplicarle esto a los maridos, digo, ay Dios, qué crueles son. Es que ustedes tienen que dar la vida por ella. Es que esa la puedes dar 1000 veces y no sirve de nada tu vida. Esto es una vida porque Cristo era un ser puro y sin mancha. ¿Me entiendes? Que dio la vida por su iglesia. Por eso, si no, no nos hubiera santificado. Un solo pecado ya no nos santificaba. Pero era puro, nunca cometió un pecado. Y si se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esa palabra, ponérsela a un hombre santificado. No, Señor. No, sí, la hace que no peque. No. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es el evangelio glorioso. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta sí es pura. Fue Cristo el que nos advirtió de la madre de las rameras, la falsa religión, con más éxito, lo cual controla la mayoría del mundo evangélico cristiano, que viene siendo el Cristo falso. ¿Por qué? Porque donde quiera se predica, pero es falsa religión. Mateo 24, 23 dice, entonces si alguno os dijere, mira aquí está el Cristo, mira aquí está una iglesia, mira aquí está otra, ahí se predica Cristo. ¿Pero cuál Cristo? ¿El de las Escrituras? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que no es posible, pero si fuera posible, hasta los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que también se predica. También dicen, open your Bible. También hablen la Biblia. Y van a un capítulo. Y de ahí se arrancan, quién sabe con qué. El texto doctrinal de este pasaje es 2 de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y a quién imitan? A su amo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí se fijan? ¿Por qué es tan difícil detectar esto? Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí se descubren las obras. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Se ve destrucción, ¿verdad? Y de Jesús dice, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La falsa religión es peor que la muerte. Es peor que el quemar a sus víctimas. Eso fue lo que nos enseñó y advirtió Cristo. Porque eso de que te quemen, de que te maten y eso, bueno, ¿dónde están todos esos quemados? Esos que se los aventaron a los leones. Allá están en el cielo ya. Pero sin embargo, ¿qué dice Cristo? Que no temas al que mata en el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien aquel que puede destruirte el alma y el cuerpo en el infierno. La falta de religión va al alma, va al alma. Olvídate del cuerpo. Tercer encabezado. El ángel revela el misterio de la mujer y la bestia. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te daré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Esta bestia ya la tenemos bien identificada y es la bestia marina, ¿verdad? El anticristo. ¿Por qué dice que, o sea, cuando vemos al anticristo, hermanos, aunque, como les dije yo, ha habido muchos anticristos, habrá uno final, pero lo importante del anticristo es que es la obra del mismo diablo. Por eso el anticristo está parodiando a Cristo en sus 3 oficios, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Por qué dice que era? Porque siempre ha sido el diablo. No es porque Cristo en su venida le dio un golpe mortal.
es porque va a volver otra vez, ¿verdad? Al final, y va a la destrucción. Por eso dice así, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está la descripción de la bestia. Ya vimos que 7 cabezas es un control absoluto sobre, es un imperio. Las cabezas son montes, ¿verdad? Naciones, pero imperio. Y 10 cuernos es un reinado, pero el 10 es completo, un poder absoluto, un reinado completo. En sus cuernos 10 diademas, parodiando la bondad. Ahí es donde entra la obra del falso profeta. Dice, y en sus cabezas un nombre blasfemo, otra vez blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y ya saben a qué parodiaba, al imperio de Alejandro, ¿verdad? Grecia, y sus pies como de oso, medo persa. Acuérdate que hasta decía que alzaba más un hombro que el otro, porque era una fusión de 2 imperios, los medos y los persas. Y su boca como boca de león, Babilonia, y dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Ya ves de qué bestia se trata? Fue herida de muerte, era, no es y será. Dice, y se marearon toda la tierra en pos de ella, porque fue sanado. O sea, va a volver. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, será suelto de su prisión y volverá a engañar a todas las naciones. O sea, va a volver a ser. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Al final de cuentas, ¿de dónde procede todo esto? Es la obra del diablo. Versículo 9. Esto para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Estos no son imperios. Por eso son 7 montes, ¿verdad? Y dice, y son 7 reyes. Claro que un imperio tiene un rey, ¿verdad? Como les dije yo, el imperio romano tenía un César, un líder. Dice, 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan habla de 5 que habían caído. ¿Y quiénes son? Egipto, Siria, Asiria, Medo persa, que es uno, griego. 5 habían caído hasta los griegos. Dice, y uno es. ¿Quién es el que estaba? Roma. Dice, y uno es. Dice, y el otro aún no ha venido. Que después de Roma, ¿qué vino? Hasta el 1400, cuando estamos hablando que cayó Constantinopla, 1500, por el Imperio Otomano, que después de ahí estuvo ese imperio hasta ¿qué? Hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí estamos viendo, dice, vino y dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, comparación de Roma que duró 1000 años, este va a durar breve tiempo, 400 años. La bestia que era y no es también el octavo, y el anticristo final tendrá estas mismas características. ¿Qué será? Cabeza de un imperio. Y luego dicen, ay, Estados Unidos es el imperio. No, hermano, un imperio es un país que conquista todos los territorios que puede y no hay nadie que esté sobre de él. Estados Unidos no está quitándole tierra a todo el mundo. Este no es un imperio, es un país. Entonces dice, y de los 7, y dice, y va a la perdición, o sea, va a ser destruido, como sabemos nosotros. Versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Por eso dice, y ya hay muchos anticristos, porque son muchos reyes. Todos han hecho en su tiempo su papel de anticristos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, ¿cuántas fusiones de estas no se han dado en la historia? Reinados fusionando con las religiones falsas, donde quiera. Lo hemos visto una y otra vez. Esta declaración deja la puerta abierta a la totalidad de reinos anticristianos que ha habido, que hay y que habrá en el mundo. 10 cuernos. Ya sabemos que esos son poder. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Siempre lo mismo, una sociedad sacralista, unión, Estado y religión. Dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor. Dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Como lo vimos en todos los paralelos, Cristo ganando, ¿verdad? Aquí vemos que pelearán contra el Cordero, ¿qué dice? Y el Cordero los vencerá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una historia, 7 veces. ¿Qué historia? La que se describe en Génesis 3, ¿verdad? Pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer, lo cual es Cristo. Esta guerra se ha venido dando. Y aquí vemos nosotros que esta guerra se repite 7 veces y Cristo gana. Esta es la historia breve del resumen de Apocalipsis. Por eso dice,
me dijo también, por eso aquí, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ya lo sabemos. Qué hermoso saberlo, ¿verdad? Versículo 15. Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta. Ahora ya sabemos que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como ya lo vimos, estos son los pueblos que a través de sus votos ponen reyes y levantan líderes religiosos. Por eso la bestia sube del mar, porque casi siempre son los votos, es el pueblo el que los pone. Pero también la falsa religión son los feligreses. ¿Cómo le dices tú a esos hombres que son falsos? Dice, mira la iglesia, mira los miles que tengo aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, la doctrina nos dice por qué los tiene. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y eso lo vimos en la escuela dominical, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso esos hombres tienen el poder del diablo y engañan a los demás con mentiras, con religión falsa. Versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Esta relación es falsa, no va a terminar bien. Este matrimonio no termina como el de Cristo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta relación no es como la legítima de Cristo y la iglesia, sino es ilegítima y termina muy mal. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, hermanos, ya vimos que no solo es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer también ya la tenemos bien identificada. ¿Qué significa qué? Es la ciudad adúltera, fornicaria también. Es el resultado de la obra del falso profeta. Porque ¿qué hace el falso profeta? Señales y mentiras para engañar, ¿verdad? Creando una religión falsa para que le sirva al anticristo y no a Dios. Esto es apostasía religiosa, falsa. Características de esta mujer: una ramera sentada sobre muchas aguas, controlando multitudes, tiene control sobre muchos pueblos, tiene una relación ilícita con la bestia, se sienta sobre ella. Es la relación que está entre la bestia del mar, la bestia terrestre y la del mar. Todo lo que hace el falso profeta lo hace para el anticristo. Está ebria, dice, es la madre de todas las rameras y de la tierra, y es un control mundial, dice. Está ebria de la sangre de los santos, las huellas de su rastro de sangre y muerte en la historia del mundo, pero lo peor es la muerte espiritual a la que entrega a sus seguidores. Es lo que vimos ahorita. Y 5, se sienta sobre 7 montes, se sienta sobre en todos los imperios y reyes de la tierra. Y vimos bien clarito que precisamente lo voy a explicar más claro como aplicación. Hasta ahorita yo quiero que entiendan este panorama así en grandes, y estamos concluyendo, estamos identificando la bestia. ¿Qué fue lo que vimos aquí? Vimos la obra del falso profeta. ¿Qué hace el falso profeta? Convierte al mundo en un mundo religioso y falso. En un mundo religioso. ¿Qué vamos a ver en el próximo capítulo que vamos a dar? Vamos a ver a Babilonia religiosa. Babilonia política, económica y cultural. ¿Quién hace eso? El anticristo. Convierte a Babilonia en un mundo mundano, en una nación que solo piensa en lo terrenal. ¿Qué vamos a ver? Economía, política, ¿verdad? Cultura, vamos a ver arte, vamos a ver crecimiento, toda esa cosa. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero aquí vemos primero la parte. Acuérdense que son 2 bestias. Esto es lo que hace la falsa religión. Esto es lo que hace la mujer. Así que la mujer que va montada y el falso profeta es la misma cosa. Es la misma cosa. No se me pierdan ya. Es la falsa religión usando diferentes imágenes. Ahora lo voy a aplicar. Vamos a aplicar esto a la iglesia. Primera aplicación, Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, en segunda de Pedro 2
capítulo 1, vemos nosotros que está sentenciada. Que esto, como dijimos, es una guerra ganada. Esta sentencia también nos lo dice la doctrina. La falsa religión está condenada a ser destruida. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí que estamos viendo las obras del falso profeta, ¿verdad? Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías que destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Y qué dice aquí? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí está su sentencia, ¿verdad? Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Aquí está la sentencia, en la doctrina. Eso ya está claro. Y su perdición no se duerme. Ahí está la sentencia. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué vemos nosotros? Protección para los creyentes, ¿verdad? Dice: si fuera posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que a nosotros no nos engaña. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí está otra vez la sentencia. Y Judas 1:4 nos habla de esta sentencia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya está. Babilonia está sentenciada. Lo vieron en los profetas, lo vemos aquí y lo vemos en la doctrina. ¿Hay una duda? No, está claro. ¿Por qué? Porque los géneros literarios lo confirman. Esto es doctrina, hermanos. Esta es palabra de Dios. Fieras ondas del mar, les dice Judas, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sentencia. Ya sabemos su fin. Gloria a Dios, que es una guerra que vamos a ganar. Segunda aplicación. La descripción de la gran ramera. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado en gran asombro. Sus características más comunes de esta falsa religión: que mata el alma. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ya lo vimos. Sino te ve al que puede destruirte el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo identificarlos? Judas 1:11. Hay de ellos. Porque estamos viendo aquí a dónde nos lleva todos estos textos. A una religión falsa. Pastor, yo quiero saber qué es la religión falsa. Es que hay muchas iglesias. ¿Cuál sabemos que es buena? Bueno, las religiones falsas se caracterizan por 3 cosas. Siempre tienen 3 cosas, como ya lo he dicho muchas veces, ya muchos ya lo conocen, pero aquí tengo que decirlo, porque estamos hablando de religión falsa. ¿Cuáles son esas religiones falsas? Bueno, aquí la Biblia nos advierte de ellas. De estas 3 cosas se ramifican todas las religiones falsas. Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahí está una. ¿Cuál era el camino de Caín? Ser como Dios, ¿verdad? Caín tuvo un hijo. Se llamó Enoc y construyó una ciudad y le puso el nombre de Enoc, ¿verdad? Y vemos que sus antepasados, sus siguientes, estaban llenos de orgullo, como Nimrod. Construyó una ciudad, dice, para criarnos nuestro propio nombre por si desaparecemos de la faz de la tierra, en Génesis 11. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que seréis como Dios. El orgullo, la religión falsa. También adoraba, pero en otro sentimiento. Él quería ser él como él. Dice: su propio nombre es la religión del yo, la adoración antropocéntrica, por donde quiera la vemos. Tú, ¿a dónde dirigen esa adoración? A levantarte el ego. Lo mismo que hizo Satanás. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y el hombre le encanta. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Hermano, tú eres el importante. Descubre el campeón que hay en ti. O sea, le encanta a la gente que lo levante. ¿Cuántas no hay por ahí? Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¡Wow! Dinerito. ¿Me entiendes? Y no estamos hablando, no, hay una iglesia que nos pide dinero. Eso, olvídate de eso. Balaam no era un charlatán.
Balaán hablaba palabra de Dios. Era un hombre que tenía poder. Lo que decía bendito quedaba y lo que maldecía maldito quedaba. Llegó a profetizar palabra de Dios. Era difícil detectarlo, pero le encantaba el dinero. Le encantaba el dinero. Las doctrinas de la prosperidad, carne. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. La rebelión, dice, la religión de la vanagloria. ¿Por qué peleas? ¿Qué codicias? El deseo de los ojos. Esta religión de Coré es esa vanagloria. Me acuerdo mucho de las palabras que decía los artistas, en el caso de Vicente Hernández. Dice, puedo vivir sin lo que me pagan, pero no puedo vivir sin sus aplausos. ¿Y qué hacen los pastores? Para sentirse aprobados, denle un aplauso a Cristo. Se lo están dando a Él. Cada rato quieren aplausos. Quieren que la gente los confirme que hicieron un buen mensaje. Y siempre eso, esa es la religión, esto estamos hablando aquí, es lo peor. Coré, quieren lo que no tienen, siempre buscando, siempre buscando. Quieren predicar, pero en las iglesias famosas. Hay lugares donde, no, ahí no quieren. Tienen el llamado, pero para Estados Unidos, para las iglesias grandes. Todo el mundo anda en eso. Eso era Coré. Mira, dice, la religión vana. Dice, ¿por qué? Vamos a ver por lo que supuestamente peleaba Coré. Quiero que entiendan lo que se esconde detrás de todos estos shows religiosos. En Números 16, mira, cuando comienza a pelear la gente, comienzan a levantar un grupo en contra. Y parece, dicen por qué están peleando. No es eso. Siempre esconden sus verdaderas intenciones. Como dice Santiago, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? Quieres algo y no lo consigues y a pelear se ha dicho. Y peleas, y peleas. Quieres algo, no lo consigues y pelea. Mira, por lo que supuestamente peleaba Coré. Oigan esto, Número 16, me gusta que sea Dios el que lo diga. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit y de Datán, Abirán, tomaron gente. Te da todo esto para que sepas de quién era Coré. Era primo hermano de Aarón y de Moisés. Primo hermano. Porque Izar y Amram eran hermanos. Y son hijos de Coré. Son hijos de Coat, Amram y Izar, son hermanos, así que ellos eran primos hermanos. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Siempre el que pelea encuentra terreno fértil. Aquí cualquiera que se ponga a decir, mira, eso que está diciendo los pastores no me gusta. Nomás comienzan con ahí y luego se les unen. Siempre terminan con un sequito, con un grupito. Mira lo que dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos? Aquí ya nos ha pasado, aquí ya nos salió un grupo peleando eso. Todos somos santos. ¿Por qué dicen que solo, que todos son santos? Dice aquí, dice, y en medio de ellos está Jehová. O sea, también nosotros, dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, lo que le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué son líderes? Si Dios está con todos nosotros, somos todos iguales. Eso es lo que están diciendo. No termino aquí. Versículo 13 dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Wow. Le están diciendo a Dios mentiroso. Porque Dios lo está trayendo a la tierra que destila leche y miel. Y ellos dicen que en Egipto había leche y miel. Para que vean ustedes. Dice, para hacernos morir en el desierto. Para que vean. Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Fíjate de lo que se están quejando. Dice, ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel. Ni nos has dado heredad de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ahí está llena de gigantes. Esa era la protesta. Ahora, ¿eso era por lo que peleaban? Gracias a Dios que aquí el Espíritu Santo nos los dijo saber, hermano. Pero por lo que realmente peleaba e hizo la guerra, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví. Es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová. Hermanos,
al tabernáculo de Jehová y sus lugares solo el sacerdote se arrimaba, pero Coré podía envolver hasta los ángeles, podía cargar el propiciatorio, el arca, tenía el poder de estar ahí, pero él no quería eso. Oigan lo que quería. Y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, estás despreciando lo que Dios te dio, dice, y que te hizo acercar a ti. Y todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. O sea, estás sobre un grupo grande. Oigan esto, ¿procuráis también el sacerdocio? Querías el puesto de Aarón. Era todo lo que quería, pero no decía eso. Así es como las falsas religiones se hacen. Comienzan grupitos aquí, que mira que el pastor no es muy santo, el pastor no reprende a las mujeres que traen el vestido alto, y empieza un grupito por allá y otro grupito por acá. Eso no es así. Di por qué peleas. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, porque eso es división. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él. Pues Aarón, que es para que contra él murmures. ¿Quién es Aarón? Estás peleando con Dios, no estás peleando con Aarón. Ahí les dejé claro las características de la religión. Última aplicación. Tercera aplicación. Al igual que la bestia marina, también esta mujer ya la tenemos perfectamente bien identificada. Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y esta es la falsa religión, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ya se fijaron ustedes esto? O sea, la apariencia es de piedad, así como lo dice la doctrina, ¿verdad? 2 cuernos, dice semejantes a los de un cordero, pero el mensaje es diabólico. Es en contra de la palabra, no está en línea con la palabra. Cuando no prediquen a Cristo y a este crucificado, salgan huyendo. Tiene que ser de acuerdo con la palabra. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella hace que la tierra y los moradores de ella adornan la primera bestia. O sea, ¿para quién trabaja? Para el mundo, para el demonio, para el anticristo. Todo lo hace para él. ¿Qué bestia es esa? Cuya herida mortal fue sanada. La que era, no es y será. La bestia que sube del mar, el anticristo. También hace, ahí va montada ella. Dice, también hace grandes señales. Sí, también. Dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. O sea, pretende ser como Moisés y pretende ser como Elías. Hace grandes señales, dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, hermanos. Les quiero, ya estuvimos hablando muchas veces que ciertos líderes religiosos no son cualquier líderes religiosos, están poseídos por el demonio. Por eso Dios dice que los entregó a un espíritu engañador para que crean a la mentira. Y dice, hijitos, probar a los espíritus si son de Dios. Detrás de ciertos líderes religiosos está el mismo diablo. O sea que no te extrañes que caigas temblando enfrente de ellos, la gente que no es creyente y que está metida ahí con ellos. No todos son charlatanes, ¿me entienden? Hay gente poderosa porque el diablo tiene poder, ¿verdad? Y por eso tienen tanta gente, porque realmente han hecho señales, han hecho milagros, como mencionó hace rato un hermano. A veces sí salen, sí los han hecho cosas. Hay gente que va y dice, no hombre, que estos charlatanes, rateros, van hablando basura, y cuando llegan se paran enfrente de ellos y los ves temblando en el suelo. O sea, no, es que no. Yo sé que hay charlatanes que no te tumban, pero hay gente que sí tiene el demonio. Y son espíritus de esos engañadores. Y dice, mandan a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ves a dónde dirigen la adoración? Al mundo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya les mostré un ejemplo del Antiguo Testamento lo que esto significa. Como cuando Nabucodonosor construyó una imagen, que era una imagen. La imagen no era inofensiva, pero ¿qué hizo esa imagen? Habló y mató, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, le pusieron voz. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, todo aquel que no adore a esta imagen, según la ley del rey, dice, va a ser echado al horno de fuego. Todos tienen que adorarla. Y al rey le encantó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿No echaron a los 3 amigos de Daniel al pozo ardiendo?
y mataban al que no lo obedeciera, ¿verdad? Al que no la adorara. Así que se le permitió hacer al aliento a la imagen de la bestia, porque la imagen hablase y hiciese matar a los que no lo adorasen. Siempre ha muerto mucha gente por la religión falsa, mucha. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha y en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. ¿Se acuerdan que ya lo expliqué? Hay sermones, lo que significa la marca, el número y su nombre. No lo voy a explicar otra vez. Lo hice ya y está allí en los sermones bien claritos. Lo que es la marca de la bestia, dice, aquí hay sabiduría. Pero hablando claro, estamos hablando de los 3 pecados capitales. Cuando hablo de la marca, que es el deseo de los ojos, ¿verdad? El deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Seréis como Dios. Así que de eso estamos hablando aquí. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene el entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre. Y su número es 666. ¿Y qué es su número? Es un número de imitación. Las obras más comunes del diablo, imitación, perversión, ¿verdad? Él perverse la verdad, mentiras, imitando. Se opone. ¿Qué significa anticristo? ¿Qué es el peor ídolo? ¿Quién es la peor? El anticristo. ¿Qué es anticristo? En vez de, en contra de. Alguien que parodea a Cristo, pero que no es Cristo. Así que se trata de una imagen, pero no es. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Son temas muy fuertes, muy complicados, Señor, en cierta forma. Te rogamos que nos permitas discernirlos a la luz de tu palabra y que nos permitas gozarnos en las promesas que tenemos como iglesia y al mismo tiempo estar alertos a las religiones falsas y a que la iglesia no sea penetrada por sus mentiras y artimañas. Te rogamos, manténnos unidos, fuertes y unificados como lo vemos ahora, Señor. Estás con nosotros, nos cuidas y nos guardas, confiamos en ti. No confiamos en nuestras fuerzas ni en nuestra habilidad, sino en tu bendita misericordia y gracia para mantenernos unidos y edificados en tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.